La verdad que es un placer, es un gran placer presentar hoy a Francisco Hidalgo. Nos ha deleitado ya hace 3 años, recordábamos, en un muy buen seminario sobre la vestimenta, y también él nos ha guiado por la Málaga del siglo XVIII. ¿Quién es Francisco o Paco para nosotros? Bueno, él es profesor del área de Historia Moderna en la Universidad de Málaga, graduado en Historia, máster en Historia de la Monarquía Hispánica y doctor en Historia. Ha realizado diferentes estancias de investigación en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, el Centro Roland Munier de París y en la Sorbonne. Actualmente es secretario general de la Asociación de Demografía Histórica desde el año 2023 y además forma parte del Seminario de Historia Social de la Población en la Universidad de Castilla-La Mancha y del Instituto Universitario de Investigación en Género e Igualdad de la Universidad de Málaga. Ha realizado investigaciones en historia social, historia de la familia, historia de las mujeres e historia del trabajo en la Edad Moderna, y que le han permitido participar en numerosas reuniones científicas. Ha dado conferencias en la Sorbonne, en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad de Viena o la Universidad de Varsovia. Además de todo esto, y siendo tan joven, porque acá está la fecha, nació en 1995, ¿cumplido los 31? Sí. Ya tienes 31. Bueno, es autor del libro que se llama De artesanos a burgueses, plateros, trayectorias familiares y cambio social en el sureste peninsular, siglos XVIII y XIX. Así como también es autor de más de 50 textos entre artículos y capítulos científicos, todos ellos realizados bajo la financiación de diferentes proyectos de investigación y desarrollo del Gobierno de España. Bueno, con esta presentación los dejo con Paco, que nos va a deleitar hablándonos de Antequera. Bueno, lo hacemos así mejor. Lo primero de todo, daros las buenas tardes a todas y a todos y transmitir la alegría de volver a veros a muchas de vosotras y ver también caras nuevas, como planteaba Cristina en la presentación. Bueno, estuvimos aquí hace ya 3 años, en los meses de enero y febrero de 2023, justo después de la defensa de mi tesis doctoral, y bueno, en esta primavera del 26 volvemos a Les Roches y volvemos a colaborar, y yo feliz de ello. Y por supuesto, esto que sirva también como agradecimiento a la asociación, a AMUM, por contar conmigo y por, bueno, tenerme en cuenta para impartir estos seminarios, y en concreto este taller de primavera titulado Antequera en la encrucijada de los tiempos. Un título que estuvimos hablando Cristina y yo en la preparación de este seminario, que creo que es del todo pertinente, y precisamente con ello, con el título mismo, vamos a empezar a la presentación. La presentación, como digo, de un taller que se divide, como ya saben, en 2 sesiones. La sesión de hoy, que titulamos Entre la prosperidad y la incertidumbre, ahora veremos por qué, de esta evolución, y una segunda sesión que nos reunirá la semana que viene, también en este mismo lugar, titulada Joya del barroco andaluz, y todo ello para prepararnos para el sábado 30, que tendremos esa visita por la ciudad de Antequera, y donde podremos, bueno, pues ver sobre el territorio y explicar sobre el territorio todas las cuestiones y otras más que vamos a tratar en estas 2 sesiones que aparecen en pantalla. Decía que el título de Antequera en la encrucijada de los tiempos era del todo pertinente por varias cuestiones. Primero, porque geográficamente hablando, y aunque en el mapa no se aprecia tan bien, es un mapa de la época, del siglo XVIII, Antequera se ubica en el centro geográfico de Andalucía.
Por tanto, es una encrucijada de caminos. Esta palabra de encrucijada toma todo su sentido desde el punto de vista geográfico. Pero no es solo eso. Desde el punto de vista político, de entidades políticas, Antequera se sitúa a medio camino entre en lo que la Edad Moderna denominamos las dos Andalucías, es decir, esa Andalucía occidental compuesta por las actuales provincias de Cádiz, de Huelva, de Sevilla, de Córdoba y parte de Jaén, y la Andalucía oriental o Reino de Granada. El Reino de Granada, después del proceso de conquista cristiana, de la culminación del proceso de conquista cristiana, sigue siendo una entidad política reconocida y una entidad jurídica reconocida. Tenemos instituciones judiciales concretas para el Reino de Granada. Antequera se sitúa, como decía antes, en esa encrucijada de camino entre las dos Andalucías. Y, de hecho, en algunos mapas de la época hay cierta confusión y ubican a Antequera dentro del Reino de Granada. Pero esto es una equivocación. Hasta el siglo XIX Antequera forma parte del Reino de Sevilla y desde el punto de vista eclesiástico Antequera forma parte del Arzobispado de Sevilla y no del Arzobispado de Granada. Por tanto, desde el punto de vista político, administrativo, forma parte de esa Andalucía, de esa realidad de la Andalucía occidental, que es diferente a la del Reino de Granada. Entre otras cosas, porque precisamente en la Andalucía occidental se detentará ese monopolio del comercio con las Indias, de carrera de India, primero en Sevilla y a partir de 1717 en la ciudad de Cádiz. Pero también está muy cerca de Málaga. Es indudable las relaciones que Antequera va a tener con la ciudad de Málaga a lo largo de la cronología que estudiamos, siglos XVI, XVII y XVIII. Y de hecho, esta es una relación que va a ir intensificándose y que precisamente, vive una época ciertamente dorada en el siglo XVIII porque a tenor, de esto hablaremos también, a tenor del pensamiento ilustrado, sí que durante la segunda mitad del siglo XVIII se mejoran las infraestructuras y entre las infraestructuras que se mejoran el camino real que une Málaga con Antequera. Es un título pertinente, decíamos, este de encrucijada, no solo en lo geográfico, que también, sino también desde el punto de vista cronológico, en la encrucijada de los tiempos. Y esto es así porque la Edad Moderna, pero claro, yo soy especialista en Edad Moderna, tengo predilección por esta época, que voy a decir, la Edad Moderna en sí misma es un periodo histórico, ese periodo histórico que iría desde el proceso de conquista americana, la llegada de Colón a las Indias, hasta la Revolución Francesa o, en el caso español, sí que hablaríamos hasta las guerras napoleónicas, hasta la guerra de independencia, es decir, desde finales del siglo XV hasta principios del siglo XIX. Este periodo histórico, de algo más de 3 siglos, de 3 siglos y medio aproximadamente, es una encrucijada en sí misma, porque es un periodo de transición entre un modelo típicamente medieval, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista jurídico y otro modelo, ese modelo de la modernidad que representará el siglo XIX. La Edad Moderna es por tanto, una cronología híbrida entre estos dos modelos. Por tanto, gran parte de las transformaciones estructurales las podemos estudiar teniendo en cuenta la Edad Moderna. Y por todo ello, considerábamos que utilizar el concepto de encrucijada era fundamental. También es fundamental atender a Antequera y de hecho, y esa era también la orientación del seminario que tuvimos sobre vestimenta en 2023, mi idea no es ver Antequera como una localidad aparte, ver solo y exclusivamente las particularidades de Antequera, sino tomar Antequera como un laboratorio de observación para entender procesos mucho mayores y demostrar que a través del estudio de una localidad concreta, muy concreta, que se sitúa en una región muy concreta, como es Andalucía. Hay que decir en este punto que Andalucía, dentro de los territorios peninsulares de la monarquía hispánica, es el territorio más poblado y con mayor índice de urbanización.
Es uno de los territorios, de los grandísimos territorios con mayor índice de urbanización prácticamente de toda la Europa occidental. Y esto obviamente marca y determina en unas dinámicas concretas. Pues Antequera se inserta en todo esto y entonces debemos estudiar Antequera dentro de todas estas intersecciones. Les dejo en pantalla, en la diapositiva, además de este grabado de Antequera, que forma parte de una obra francesa del siglo XVIII, una suerte de descripción de la ciudad que nos dejó Francisco Enríquez de la Jorquera en 1634. La cronología es importante, el año es importante porque el siglo XVII, lo vamos a poder ver a continuación, es un siglo de graves crisis, de gravísimos problemas, pero todavía tienen que llegar. No han llegado los mayores problemas todavía en el 34 y esto es lo que explica que en este año todavía Enríquez de la Jorquera nos hable de riqueza, de la riqueza de Antequera en todos sus puntos, desde la agricultura hasta el comercio, también en las conexiones que tiene, y ahí la indica, con las ciudades de Málaga, de Granada, de Córdoba, de Sevilla. Esto también, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista poblacional, será fundamental, porque la ciudad de Antequera recibe mucha población migrante. Estamos acostumbrados a ver esa migración típicamente contemporánea de personas que salen de los territorios del interior o los territorios más agrícolas y se van a entornos más urbanizados con mayor dinamismo económico. Esto en la Edad Moderna no funciona siempre así. Hay también una movilidad hacia las zonas del interior y hacia las zonas agrícolas. Al fin y al cabo, cuando yo le doy clase a mis alumnos de segundo de carrera, siempre les digo que en la Edad Moderna, si uno quiere comer, se va al campo. En la ciudad va a tener mayores problemas, en el campo siempre algo para comer va a tener. Con todo, esta primera sesión que titulamos Entre prosperidad e incertidumbre, vamos a tratar a lo largo de estos minutos distintas perspectivas. Y ya les avanzo que vamos a tratar una perspectiva demográfica, poblacional, cómo evoluciona la población de Antequera a lo largo de la Edad Moderna e incluso antes. Vamos a arrancar en una fecha fundamental, 1410, porque en 1410 es cuando las tropas de Fernando de Antequera finalmente va a conquistar la ciudad. Vamos a estudiar la ciudad de Antequera entre estos dos puntos, entre estas dos visiones antagónicas de prosperidad e incertidumbre, necesidad, carencia, desde una perspectiva social, desde una perspectiva económica y, como decía antes, siempre vinculado con procesos mayores. Lo que ocurre en el mundo, lo que ocurre en la monarquía hispánica, va a tener también su impacto en la ciudad de Antequera, porque hemos de tener una cosa en mente durante todas estas dos sesiones y la visita, y también para comprender todo lo que ocurra durante la Edad Moderna. Y es que estamos desde el inicio hasta el final de la Edad Moderna en lo que denominamos el proceso de globalización. Las redes humanas de los distintos continentes se están uniendo y volviendo más densas a lo largo de estos 3 siglos. Esto hace que la interdependencia de los territorios y de las entidades políticas aumente de manera considerable. Vamos a ver, aquí tienen el estandarte de Antequera, de la época, de la Edad Moderna, y como decía, vamos a ver estas 3 perspectivas que aparecen, no sé si se percibe bien, están en negritas, frente a la cultural. La cultural no va a ser una perspectiva que tratemos hoy. ¿Por qué? Porque será la perspectiva que tratemos en la siguiente sesión. Y ahí repetiré lo mismo o cuestiones similares que decía ahora. Vamos a estudiar el patrimonio antequerano, por supuesto, pero lo vamos a estudiar dentro de un marco de transformación cultural mucho mayor, que no es solo, es una transformación... no es solo una transformación, digamos, devocional o de credo, sino que, bueno, digamos que integra todos los ámbitos culturales. Y obviamente aquí el Concilio de Trento, la reforma protestante que tiene lugar en el siglo XVI, será fundamental para construir lo que denominamos desde el punto de vista de la historiografía las ciudades barrocas. Y esto es lo que estudiaremos en la segunda sesión, estas ciudades barrocas, la Antequera como un ejemplo fundamental de ciudad barroca. Por tanto, esta perspectiva no aparecerá a lo largo de esta sesión.
Decíamos, y ya sí que damos comienzo a la sesión per se, decíamos que empezábamos aquí, empezábamos en la toma de la ciudad de Antequera por parte de Fernando, el que será a partir de entonces, se convertirá en rey de Aragón, muy poco después de la conquista de Antequera, este Fernando de Antequera o Fernando de Aragón, que conquistará la ciudad en 1410. En un proceso es un hito dentro del proceso de conquista, no solo porque toma una ciudad importante desde el punto de vista geoestratégico, está tomando una ciudad que prácticamente, como decíamos antes, se encuentra a las puertas, en la misma frontera del reino nazarí de Granada. Por tanto, lo que se está preparando muy paulatinamente, muy lentamente, bajo los tiempos que utilizamos hoy día, es ese salto definitivo para el proceso, para culminar el proceso de conquista en ese reducto musulmán que será el reino nazarí. Por tanto, podemos vincular la conquista de Granada, de Antequera, en 1410, en otra serie de conquistas, ahora veremos un mapa, como la conquista de Alcalá la Real, en 1341, o la de Algeciras, en 1344. Las tropas cristianas están cercando a el territorio del Reino de Granada. También en el contexto de principios del siglo XV vamos a tener por parte de las tropas cristianas ataques, no conquistas, ataques a Archidona, a Ronda y por supuesto a Antequera. Recibe un ataque también en el siglo XIV, pero la conquista definitiva va a ser en el 1410, en un momento muy concreto, donde las tropas cristianas, las tropas en este caso castellanas, porque todavía Fernando no es rey de Aragón, Fernando es un trastámara, las tropas y la corona castellana sabe que el reino nazarí de Granada, que es un estado vasallo de Castilla, es decir, el sultán del reino nazarí le paga al rey de Castilla un tributo. Y así el reino nazarí de Granada se mantiene desde el siglo XIII hasta finales del siglo XV. Es un estado vasallo de Castilla. No lo conquistan antes porque no les conviene conquistarlos antes, porque reciben dinero de ellos. Pero resulta que hay un momento oportuno. Hay una crisis dentro del sultanato nazarí y además también hay que decir que hay una crisis política dentro de Castilla. Por tanto, para que la crisis política, para que la crispación de algunos nobles que denominamos levantiscos, los trastámaras habían sido unos nobles levantiscos, es decir, unos nobles que se alzan contra el rey y finalmente asumen la corona. Los trastámaras eran estos nobles levantiscos y ahora ellos mismos querían pertrecharse, querían defenderse de estos mismos nobles para que no hicieran lo que ellos habían hecho. Por tanto, ante este periodo de crisis, también interno, quieren de nuevo poner el foco en un enemigo común. Y este enemigo común es el reino nazarí de Granada. De ahí que recuperen ese mito de la cruzada. Hay que realizar una cruzada contra el Islam. Hay que hacer una cruzada contra el musulmán. Y esto hace que la violencia institucional, podríamos decir, la violencia interna se catalice hacia el exterior. Es un movimiento político muy inteligente. Se organiza así la conquista. Una conquista y unos enfrentamientos que tendrán lugar entre el mes de abril y el mes de septiembre de 1410 y es una empresa verdaderamente importante desde el punto de vista militar, no solo por el número de recursos humanos que moviliza. Aquí les pongo, por ejemplo, en torno a 13.000 soldados. Estos son números muy elevados para las batallas de la época. Batallas como las Navas de Tolosa, no piensen que había miles y miles de personas en el campo de batalla, sobre todo porque demográficamente es imposible. Gran parte de Castilla estaba despoblada. Por tanto, estas grandes batallas serán una realidad histórica, pero de siglos después. También es importante porque realizarán uso de nuevas tácticas defensivas. El finales del siglo XIV y todo el siglo XV será
un tiempo de lo que denominamos en historia moderna revolución militar. La forma de hacer la guerra está cambiando. Y aquí les traigo un ejemplo. Dentro de este cuadro que tienen en pantalla, les destaco este detalle, que es el uso de bastidas. Es decir, son estas estructuras de madera que permiten que los soldados suban y se pliega, es decir, se abre para que se produzca el asalto de la muralla. Y estas bastidas van a ser utilizadas en la conquista de la ciudad de Antequera. ¿Cómo se produce la conquista? Porque en realidad, en el momento donde se produce el enfrentamiento de las dos tropas, las tropas castellanas obtienen una clara victoria y, sin embargo, la conquista se dilata hasta el mes de septiembre. Lo que se produce es un cerco a la ciudad hasta que finalmente cae, ¿de acuerdo? Esto lo digo porque va a tener una serie de consecuencias demográficas. Al principio, gran parte del siglo XV, la ciudad de Antequera va a ser una ciudad escasamente poblada, o al menos ha perdido población con respecto a una cronología justamente anterior. Desde aquí ya podemos organizar incursiones, ataques a ese reino de Granada, ¿de acuerdo? Aparece en pantalla un precioso mapa otomano donde se representa la costa del Reino de Granada. Lo quería representar desde el siglo XVI y lo quería traer para que lo viesen, porque al menos a mí me parece precioso este mapa otomano, ¿de acuerdo? Que nos representa esa ciudad de Granada, nos representa esa capital del reino nazarí en el extremo occidental del Mediterráneo, frente al poder otomano que en este momento precisamente se está expandiendo ampliamente por Próximo Oriente, ¿vale? La pequeña ciudad murallada es Antequera, ¿no? No, esa sería Granada, ¿de acuerdo? Y todas las torres y todas las fortificaciones que van a minar la costa mediterránea del reino nazarí. Con respecto a lo que os venía diciendo, este mapa, mucho menos bonito, pero más ilustrativo de lo que estamos diciendo, para que vean este proceso de avance cristiano. Tienen todo el control del territorio de la Corona de Castilla y aparecen las distintas localidades que se van a ir conquistando entre el siglo, sobre todo mediados y la segunda mitad del siglo XIV y durante gran parte del siglo XV. Fíjense dónde está Antequera y dónde llega el límite del reino nazarí de Granada. Por tanto, estamos hablando de una ciudad de frontera. Y esto hay que tenerlo en cuenta para estudiar a la ciudad en el siglo XV. ¿Por qué? Porque se despoblará, en tanto que la población musulmana sale en 1410 y además, una vez que se producen los movimientos de repoblación castellano, pues la gente no quiere ir a una ciudad limítrofe con el reino nazarí por la seguridad, porque aunque esta frontera se estabiliza, la del reino nazarí, siempre habrá incursiones, siempre habrá algún tipo de enfrentamiento o de robo menor. Por tanto, no son obviamente unos territorios cotizados y donde la gente quiera ir más allá de que uno tenga una vida de absoluta precariedad, y entonces en estos territorios sí que puede prosperar. ¿De acuerdo? A partir de aquí, si se pueden fijar en la fecha, desde 1410, las siguientes conquistas van a ser mucho más tardías. Tenemos, por ejemplo, Ronda en el 85, prácticamente cuando ya el reino nazarí de Granada está a punto de caer. Marbella en el 85 también, Archidona incluso en el año 62, Málaga en el año 87. Es decir, Antequera es esa última conquista que prepara para el último salto, para la culminación, como decíamos antes, del proceso de conquista cristiana, para donde todo este territorio se englobará en la Corona de Castilla.
Dicho esto, vamos a empezar precisamente con nuestra perspectiva demográfica, precisamente por lo que veníamos diciendo antes, porque el mismo proceso de conquista tiene un impacto decisivo en la población. Aquí les dejo una gráfica que he podido reconstruir gracias a muchísimos trabajos, entre otros, sobre todo, muy especialmente los del profesor Parejo Barranco, donde realiza unas estimaciones de la población de Antequera entre el momento de la conquista y 1803. 1803 tampoco será una fecha arbitraria. En 1803 vamos a tener la presencia de una grandísima epidemia, que es la epidemia de fiebre amarilla, que va a asolar gran parte de las poblaciones de Vélez, Málaga, Antequera, Cádiz, Medina Sidonia, Sevilla. Va a tener un impacto tremendo. Para que se hagan una idea, la fiebre amarilla en 1803 y 1804 se lleva al 36% de la población de la ciudad de Málaga. Fallecen en torno al 36% de la ciudad. Por tanto, tiene una incidencia brutal en el desarrollo de la población. ¿Qué hemos hecho o qué he hecho yo para poder explicarle algo tan arduo como es la demografía? Vamos a dividirlo por etapas, pero no por etapas cronológicas, no vamos a ir por reinados, no vamos a hacer algo lineal, vamos a ver realmente cuáles son las pulsiones de la población, cuáles son las pulsiones demográficas. Efectivamente, durante todo el siglo XV, lo primero que podemos decir es un estancamiento, al menos, si no pérdida, porque vemos una suave pérdida entre 1410 y 1494 de la población de Antequera. ¿Cuándo empieza a recuperarse? Cuando se ha culminado la conquista del reino nazarí, cuando ya Antequera no es una ciudad peligrosa. A partir de ahora, demográficamente, la ciudad empieza a crecer y empieza a crecer de manera muy acelerada durante todo el siglo XVI. Incluso en la última etapa, en una etapa que hay un crecimiento sostenido, podríamos decir, pero mucho más desacelerado, ¿de acuerdo? Y posteriormente seguido de un proceso de crecimiento para luego observar una gravísima caída de la población en la última parte del siglo XVII. Por eso les decía antes, trayendo a colación el texto de Francisco de la Jorquera, que todavía en el año 34 podíamos hablar de Antequera como una ciudad fertilísima, como una ciudad importante desde el punto de vista comercial y económico. Y a partir de ahí, toda una caída y un nuevo ascenso en el siglo XVIII y posteriormente una caída, ¿de acuerdo?, de población. Esto no es algo específico de Antequera, y es aquí la clave. Esto sigue las pulsiones de prácticamente todas las ciudades de la monarquía y todas las ciudades mediterráneas, podríamos decirlo así, ¿de acuerdo? Es decir, solo con esta gráfica podríamos estudiar una historia del Mediterráneo en la Edad Moderna, porque sigue a la perfección las pulsiones demográficas, políticas, económicas, sociales, devocionales de la Europa de los siglos XVI, XVII y XVIII. Pero precisamente para entender esto me voy a permitir centrarme, aunque sea unos minutos, en explicarles cuál es el sistema demográfico del antiguo régimen, porque no es el sistema demográfico actual. Nuestro sistema demográfico, que sería la parte verde que aparece en la gráfica, ese será el típico de la Edad Moderna. Y en realidad será el sistema demográfico típico hasta el siglo XVIII, que se caracteriza por unos niveles de natalidad muy elevados, pero también unos niveles de mortalidad muy elevados, incluso situándose por encima o por debajo, es decir, atendiendo a procesos de decrecimiento o de crecimiento vegetativo. A partir de la segunda mitad del siglo XVIII y parte, sobre todo, del siglo XIX, entramos en otro sistema diferente. Esa que hemos denominado dentro de la demografía primera transición demográfica, que mantiene unos niveles de natalidad muy altos,
Pero aquí, gracias a los avances médicos, se produce una rápida caída de la mortalidad. Esto hace, la diferencia entre un valor y otro, hace que el crecimiento durante la segunda mitad del XVIII, pero como digo, sobre todo en el siglo XIX, el crecimiento de la población sea enorme. La segunda transición con una caída también de la natalidad y finalmente nuestro régimen demográfico actual donde tenemos muy poca mortalidad y muy poca natalidad e incluso se produce una equiparación inversa a nuestro sistema demográfico de tipo antiguo, donde hay momentos de crecimiento y de decrecimiento vegetativo, porque nacen menos niños de la gente que fallece. ¿De acuerdo? Por tanto, nos situamos en este sistema demográfico de tipo antiguo. Les pongo un ejemplo. Les traigo datos precisamente de la casa de expósitos de la ciudad de Antequera, por supuesto. Precisamente, gracias son instituciones benéfico-asistenciales que van a estar dirigidas por la Iglesia. La Iglesia siempre detentará la administración y el control de estas instituciones benéfico-asistenciales, de los hospitales, de las casas de expósitos, casas de la misericordia, casas de caridad, casas de recogidas. Bueno, pues aquí aparecen algunos datos. Yo quería ponerles otros datos, pero no se han realizado todavía estudios sobre ellos, pero sí a través de esto, que lo ha realizado o ha calculado la profesora de la Universidad de Málaga, Milagros León Vegas, podemos ver cuál es el porcentaje de niños, de los niños abandonados, cuál es el porcentaje de niños que son adoptados, o utilizando la terminología de la época, prohijados. ¿Vale? Los prohijamientos. Hablamos de un porcentaje de adopciones de en torno al 8%, fíjense la primera mitad del siglo XVIII, baja hasta el 3%, 3,5%, y a finales no llega al 10%. ¿Esto qué nos está diciendo? Primero que hay pocos prohijamientos, hay pocas adopciones, pero el resto, lo que queda, son defunciones. Entre el 80% y el 90% de los niños expósitos de todas las casas de adopciones, y se han estudiado muchísimas a lo largo de España, de norte a sur, en torno al 80 y el 90% son fallecimientos. Y son fallecimientos. Allí está la Casa de San José, que actualmente es la biblioteca de la Diputación, la Biblioteca Cánovas del Castillo. Pues estamos hablando de unas altísimas tasas de mortalidad para la época. Obviamente en las casas de expósitos todavía mayores. Simplemente para que se hagan una idea. Les pongo un ejemplo porque creo que es muy revelador. Además yo ahora mismo estoy estudiando la Casa de Expósitos de Málaga. En la Casa de Expósitos de Málaga, no es de Antequera, pero como digo es muy revelador, depositan a un niño un día. Al día siguiente, esto era como se operaba siempre, al día siguiente se iba a la iglesia porque siempre eran depositados por la noche para que la madre que lo depositaba no fuese vista. Al día siguiente lo bautizan porque siempre está el peligro de muerte inminente. En este caso no lo bautizan al día siguiente, sino que esperan 2 o 3 días. Esto quiere decir que el niño llega en unas buenas condiciones, al menos no en unas condiciones de peligro. Y a los 3 días lo bautizan. Y cuando lo bautizan con un nombre masculino, al día siguiente se inserta una anotación en el libro de entrada porque se dan cuenta, cuando ya el niño lleva 3, 4 y 5 días en la casa de expósito, de que ese niño es una niña. Es decir, las condiciones higiénico-sanitarias de esos niños en las casas de expósito son deplorables, ¿de acuerdo? Claro, a eso hay que tener en cuenta que los niños durante la edad moderna siempre van fajados, es decir, su cuerpo va completamente inmovilizado. Por tanto, esto nos explica, estas condiciones higiénicas nos explican gran parte de la altísima mortalidad que tenemos. Pero fuera parte de esto, la mortalidad infantil en la época es muy alta. Hay en torno a un 20% de los niños que nacen no van a llegar a los 5 años en Europa, ¿de acuerdo? Hay zonas en las que más y zonas en las que menos. En Rusia, por ejemplo, claro,
también aquí el elemento climático tiene peso, el 33% de los niños no llegan a los 5 años. ¿De acuerdo? Por tanto, la muerte infantil es una realidad cotidiana en la vida de estas personas. ¿Y cómo estudiamos esta población? ¿De dónde sacamos estos datos con los que hemos podido reconstruir esta gráfica de evolución de la población de Antequera? Les traigo aquí algunos ejemplos y estos sí, todos son documentos de Antequera, relativos a Antequera y en su totalidad, creo que no me equivoco, están custodiados en el Archivo Histórico Municipal de Antequera, que tendremos la oportunidad de ver, aunque es cierto que al ser sábado solo por fuera, porque es el antiguo pósito de la ciudad y es un edificio del siglo XVIII. Por tanto, pasaremos por delante de él. Pues nos encontramos ante un periodo, el de la Edad Moderna, que denominamos que un periodo protoestadístico, es decir, no hay documentación que se elabore con la intención de ser una documentación estadística. Los objetivos son otros. El gobierno o los ayuntamientos no tienen el deseo de conocer cuánta población tienen, les da igual. ¿Para qué hacen algunos de los recuentos de población? Para el reclutamiento militar y para los impuestos, ¿de acuerdo? Por tanto, esto quiere decir una cosa: en los reclutamientos solo aparecen hombres y hombres de una edad concreta y de una posición social concreta. Por tanto, no nos aparece, no nos permite conocer la población. Y por otro lado, la documentación, por ejemplo, de impuestos, o la que aparece en pantalla, que es un libro de repartimiento, es decir, cuando se intenta poblar las ciudades, se hacen los libros de repartimiento y hay determinados pedazos de tierra que se le dan a los nuevos pobladores, es decir, se reparte la propiedad. Pues bien, en estos libros tampoco se inserta a toda la población. ¿A qué se inserta? Al cabeza de familia, mayoritariamente hombres, porque las cabezas de familia mujeres son viudas. Por tanto, lo único que sabemos es el número de hogares, pero no la población. ¿Qué hacemos? Pues aplicamos unos coeficientes multiplicadores. ¿Cuáles son las dimensiones de los hogares en la Edad Moderna? En un principio podríamos pensar que hay mucha gente, que vive mucha gente en la casa, pero claro, hay que tener en cuenta el régimen demográfico. Los estudios de aquella documentación que sí desarrollan los hogares, nos hemos permitido calcular desde hace mucho tiempo, y es un consenso para la historiografía europea, de entre 4 y 4,5. Este es el coeficiente multiplicador. Entre 4 y 5 personas por hogar. Estos serían los datos. Por tanto, esto es lo que nos va permitiendo, aplicando unos coeficientes multiplicadores. Muy poco. Varía muy poco. Prácticamente. Sí. Sí, porque además, y especialmente en la zona del Mediterráneo, y en España mayoritariamente, quitando Navarra y quitando algunos territorios de Galicia, lo que se practica, el comportamiento poblacional, es de neolocalidad, es decir, cuando una pareja se casa, abandona el hogar y configura otro. En Navarra, por ejemplo, en la Navarra del Norte, porque Navarra del Sur sigue el mismo modelo que acabo de decir, sí que se mantiene el hogar extenso, es decir, la nueva pareja convive con los padres de él o de ella, y entonces se crean unos hogares más amplios, pero en nuestro contexto, en este contexto del sur peninsular, hablamos de neolocalidad. Y la media de acceso al matrimonio, esto sí que varía algo más a lo largo de la Edad Moderna, está para las mujeres en torno a unos 22 años, 22, 23 años, y a finales del siglo XVIII sube en torno a unos 25. Por tanto, a los 22 años salen configurando otro hogar. Antes han salido como criadas y durante un periodo de años han ganado dinero para poder casarse e independizarse. Por tanto, claro, se va entre la mortalidad y la neolocalidad, hablamos de unas viviendas
reducidas, como digo, de 4 o 5 personas. En ningún caso, obviamente hay excepciones, pero en ningún caso veremos como algo repetitivo en los padrones casas muy, muy abultadas. ¿Tendrán muchos hijos? Sí, pero claro, morirán muchos también, ¿de acuerdo? Por otro lado, aparte de estos recuentos de población, tenemos también las partidas parroquiales. Las partidas parroquiales. Este es el documento clave para hacer demografía. Clave. Porque cuando uno hace un censo de impuestos, debe de partir de una realidad. La gente va a intentar escapar y no aparecer en un censo de impuestos para que no le pidan luego el dinero. Por tanto, habrá un índice de ocultamiento lógico si conocemos las dinámicas. La gente no quiere pagar impuestos, por tanto, cuando el ayuntamiento o la corona manda a una persona encargada a hacer los censos, hay gente que se va de la ciudad y no declara. Pero ¿qué nos da fiabilidad? Las partidas parroquiales. Y sobre todo a partir de una fecha que repetiremos mucho en la sesión siguiente, que es 1563. En 1563 finaliza el Concilio Ecuménico de Trento. Y en el Concilio de Trento se establece la obligación de inscribir a todas las personas en libros parroquiales, bautismo, unción, defunciones, matrimonio, ¿vale? Son los quinque libri que se llaman. ¿Antes existían libros parroquiales? Por supuesto que sí. Desde el siglo XIII tenemos constancia en Cataluña de libros parroquiales, pero desde 1563 es obligatorio. Y aquí hay una cuestión radicalmente opuesta a lo que decíamos antes. Si antes la gente no quiere aparecer en estos censos de impuestos, en los libros parroquiales sí, porque estar bautizado o seguir, digamos, a lo largo de todo tu curso de vida, tener todos los sacramentos, esto te permite la salvación eterna, y todo el mundo quiere la salvación eterna. Por tanto, la Iglesia va a tener en su mano esta documentación a través de la cual también puede vigilar a sus parroquianos, ¿de acuerdo? Por tanto, todo el mundo va a bautizar a sus hijos cuando nace y también va a incluirlo en las partidas parroquiales cuando fallecen o cuando se casan. Esto que permite que en una documentación que no es estadística, ni mucho menos, que no es demográfica, ni mucho menos, permite estudiar a la población, permite dibujar las tendencias poblacionales que antes veíamos en la gráfica. Y esto sí, con un rigor exquisito, porque no deja de ser un instrumento de poder, de control social de la Iglesia, y la Iglesia va a usar esta herramienta de manera perfecta. Ya a finales del siglo XVIII, y con esto ya termino este excurso demográfico y de fuentes, a finales del siglo XVIII sí que comenzamos a ver una nueva tendencia política, obviamente en el marco de la Ilustración, donde ahora sí los gobiernos, desde el gobierno central, hay un deseo por conocer cuál es la población de mi reino, cuántas personas tengo. Y porque la Ilustración, la política reformista borbónica, quiere saber en realidad cuántas manos tiene para trabajar los campos, para trabajar en los arsenales, para trabajar en las reales fábricas. Y por eso, a partir de la segunda mitad, y especialmente durante el reinado de Carlos III, tenemos los primeros censos de población. Esto sí, con un interés demográfico, con un interés estadístico. Y de todos ellos, el más completo y el más utilizado va a ser el censo de Floridablanca de 1787. Y donde pueden ver las distorsiones, los contrastes de España, donde tenemos una zona sur muy poblada, destaca aquí Cádiz, pero también Málaga, también Granada. Granada será una de las principales ciudades del occidente europeo durante la Edad Moderna, destaca todo el litoral mediterráneo y destaca toda la cornisa cantábrica, y destaca Madrid, y el resto poca densidad de población. Podríamos contrastarlo sin mucho problema
con la densidad de población actual, ¿vale? Por tanto, la despoblación de las Castillas actuales viene de largo. La España vaciada, efectivamente. Dicho esto y enmarcándonos de nuevo en cuál es la evolución demográfica de la ciudad de Antequera, ¿qué vamos a tener? Como decía, unas pulsiones muy similares. Durante el siglo XVI, la población europea en su conjunto crece mucho. Crece tanto que si a principios del siglo XVI el primer continente, el continente más poblado es Asia, el segundo continente más poblado es África, el tercer continente más poblado es Europa, siempre con las estimaciones de estudio. Cuando acaba el siglo XVI, Europa se pone en segundo lugar. Esto no solo porque haya crecido mucho el número de habitantes de Europa, que también, sino porque el número de habitantes de África ha disminuido de manera considerable. El triángulo comercial de la esclavitud se está sacando durante todo el siglo y así continuará población de África para convertirla en mano de obra esclava, ¿de acuerdo? Por tanto, esto hace que se produzca una reordenación de los continentes más poblados. Pasará también en América, donde tendremos unos siglos de declive poblacional muy acusado. También a finales del siglo XVI tenemos ya episodios de desaceleración económica, algunos elementos de crisis en todo su sentido y que eclosionan en el siglo XVII. Es lo que nos ha llevado a hablar de crisis general del siglo XVII y que aquí lo vemos perfectamente en Antequera y además con una suerte. En este caso sí está estudiado, de nuevo por la profesora Milagros León, en su libro 2 siglos de calamidades, donde estudia las distintas epidemias, donde estudia los distintos ciclos de sobremortalidad de la ciudad de Antequera. ¿Cuáles son las causas? Pues podemos establecer causas múltiples para que una población crezca o decrezca. Yo les traigo 2. Condiciones climáticas. Fundamental. Hemos de tener en cuenta y han de saber que desde finales del siglo XVI y hasta el siglo XVIII, desde el punto de vista climático, Europa vive lo que conocemos como la pequeña edad de hielo. Es decir, hay unos contrastes climáticos muy fuertes entre estaciones y generalmente en gran parte de Europa, no tanto en el Mediterráneo, van a bajar mucho las temperaturas. Por tanto, esto producirá, además hay grandes precipitaciones, seguido de grandes periodos de sequía, ¿y esto qué produce? Que la agricultura se estanca, no se produce, se están perdiendo los cultivos. El 80% de la población activa de Europa se dedica a la agricultura. Si la agricultura falla, falla todo. El comercio puede ser muy importante, podemos conocer a los grandes comerciantes ultramarinos, pero si la agricultura falla, falla todo, porque es la base de la economía. Y esto es lo que ocurre en el siglo XVII. Y esto es lo que ocurre especialmente en ciudades como Antequera, que son eminentemente agrícolas, ¿de acuerdo? Eso que conocemos actualmente como el sector primario y de lo que también hablaremos a continuación. Precisamente les traigo una gráfica. Esa gráfica es de un proyecto interesantísimo que se hizo a nivel mundial y a través de los anillos de los árboles han podido estudiar las oscilaciones climáticas. Les traigo las oscilaciones, en este caso de precipitaciones, entre 1500 y 1800 para Antequera. Hay un mapa, seleccionamos por latitudes y nos saca la gráfica. Estos picos que nos llegan a -4, -5, estos son periodos de sequía extrema, años de sequía extrema. Sí. En lo que es las líneas rojas, estos serían sequías extremas o periodos de muchas precipitaciones, siempre que llegue a 4. Si se fijan, nunca llega a 4 en positivo, pero a -4 sí, ¿de acuerdo? ¿Esto qué va a hacer? Que si viene una enfermedad, todavía la situación sea peor. Fíjense en esta cronología, y esta es la incertidumbre, esta es la real incertidumbre. Podemos hablar de prosperidad, hablaremos, pero incertidumbre total. Entre 1596 y 1603 observamos en Antequera la peste atlántica.
En 1647 y 1652, otro brote de peste. Entre el 76 y el 81, otro brote de peste. Entre 1709 y 1750, es decir, toda la primera mitad del siglo XVIII, plagas, inflación y obviamente la Guerra de Sucesión Española, que abre el siglo y que va a tener una incidencia directa en la población, no porque Antequera sea un campo de batalla, sino porque se está reclutando a jóvenes. Y esto, cuando sacamos a jóvenes de las ciudades, no solo es que la población decrezca, es que hay menos matrimonio, y si hay menos matrimonio, hay menos nacimiento, ¿de acuerdo? Por tanto, tiene unos efectos de onda que denominamos posteriores en la población. ¿Y cómo cerramos con la fiebre amarilla? ¿De acuerdo? 1803-1805, con brotes recurrentes en el verano, porque lo transmite el mosquito. La cuestión no es tanto la enfermedad. La enfermedad, esto todos los demógrafos y todos los demógrafos históricos que lo han estudiado desde los años 80, ponen el foco en la interconexión de elementos. La enfermedad, por supuesto, está, es decir, si hay peste bubónica. El siglo XVII tendrá un repunte de peste bubónica. ¿Pero por qué? Porque ahí también, como hay un descenso de la producción agrícola, hay crisis de subsistencia. No hay comida. Si yo uno la carencia alimenticia con la enfermedad, esto hace que la mortalidad se dispare. Porque si yo tuviese la enfermedad pero con un buen cultivo y tuviese a mi población bien alimentada, la enfermedad no haría tantos estragos. Y esto es lo que va a ocurrir en toda la cronología que aparece en pantalla. Esto es lo que va a ocurrir a finales del siglo XVI, esto es lo que va a ocurrir a mediados del siglo XVII y así sucesivamente hasta principios del siglo XIX. Inflación, clima y enfermedades se interrelacionan de manera clara. ¿Por qué? Porque el enfermo precisa además de un mayor aporte calórico. Y ante un momento además de crisis económica, las familias no pueden ofrecérselo a los enfermos. Por tanto, tenemos muchísima población que va a fallecer. Aquí les traigo una imagen preciosa que se conserva en Antequera. Además pregunté para poder ir a visitarla, pero está ahora mismo en una habitación cerrada y solo la abren en momentos muy exclusivos del año, pero tenía que traerla aquí para hablar de enfermedades. Es una pintura que, como digo, se conserva en Antequera, donde trata de representar el azote de la peste a finales del siglo XVII, donde nos aparece la Virgen siempre como intercesora ante los problemas, donde nos aparece una ciudad de Antequera en la que llueven flechas, este San Sebastián asaetado, San Sebastián que será ese santo protector frente a las epidemias, porque la epidemia siempre se representa como una flecha que se lanza desde el cielo, que lanza Dios por los pecados de aquellos que viven en la tierra. Pero lo más interesante es lo que se plantea abajo, porque se plantean cada una de las medidas que los ayuntamientos, los cabildos municipales plantean ante el advenimiento de una enfermedad, el desarrollo de una enfermedad contagiosa, desde el traslado de cadáveres y el amontonamiento de cadáveres, desde los cercos, desde esos lazaretos, ese lazareto que aparece abierto, que son unos hospitales temporales durante la epidemia y que en realidad sirven para depositar a futuros cadáveres porque no son capaces de frenar la epidemia. Al fondo tienen una procesión, una medida más, ¿vale? Yo siempre digo que las procesiones en momentos de epidemia han de contemplarse no como una reacción devocional, sino verdaderamente como una medida para frenar el contagio, porque verdaderamente ellos lo están haciendo con este objetivo, para frenar el contagio. Pero no entiendo, la procesión es un modo de ejemplo. Sí. ¿Cómo frenar el contagio? Claro, ahí entran, de ahí que nunca frenen, igual que los lazaretos son habitaciones corridas, de camas corridas, y allí la enfermedad se está todavía contagiando más, por tanto las medidas serán muy ineficaces. Tenemos también, aparece en primer plano, cómo van intentando estos médicos curando las llagas, curando las bubas, o incluso cómo el carro lleva ropa que se va a quemar,
ropa que es de los fallecidos por el contagio. Por tanto, a través de esta imagen podemos estudiar muchas de las medidas que los cabildos municipales, y en este caso de Antequera, aplican ante el advenimiento de una enfermedad contagiosa. Eso, si no recuerdo mal, pero te lo tendría que corroborar la semana que viene, creo que en Santo Domingo. Sí. En Santo Domingo, pero lo tendría que corroborar la semana que viene porque lo digo de memoria y no te lo puedo confirmar al 100%. Es un cuadro, sí. Desconocido, sí. Seguimos y nos vamos ya hacia otros temas. Desde el punto de vista social, desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista económico, Antequera es, historiográficamente hablando, una agrociudad mediterránea. Y esto hay que tenerlo en cuenta para estudiar ahora la economía, esa otra perspectiva. ¿Por qué? Porque las agrociudades mediterráneas se van a caracterizar por unas dimensiones poblacionales típicas de una ciudad. No estamos hablando, nosotros, esto cuando hablamos con otros colegas de historia moderna y de demografía, claro, hablamos de Antequera como una agrociudad o incluso muchas veces como una ciudad rural y los colegas de Galicia se ríen de nosotros, como diciendo, hombre, una ciudad de 20.000 habitantes comparados con las localidades rurales de Galicia, pero claro, es que las dimensiones que manejamos en Andalucía son muy diferentes a las que manejan en la cornisa cantábrica, en el noroeste peninsular. Por tanto, una población muy poblada, prácticamente como una ciudad. ¿Qué cambia? Son típicas de Andalucía, de La Mancha, también del sur de Italia, pero tienen una economía eminentemente agraria. No solo, sí que tienen algo de diversidad económica, ¿de acuerdo? Y este va a ser el caso de Antequera. Aquí les dejo, por ejemplo, la evolución de sectores económicos en el siglo XVIII, el único siglo donde podemos hacer cálculos entre un sector primario, secundario y terciario. Esto, ya lo digo, lo utilizo para que sea más visual, pero esto de hablar de sectores económicos en la Edad Moderna no es del todo acertado, porque no lo hay. El sector terciario no está desarrollado en la Edad Moderna como lo utilizamos, el concepto que utilizamos en la actualidad. Y es que además también hay mucha interrelación y hay muchos vínculos y conexiones en cada uno de los sectores. Una persona puede ser artesana, es decir, estar en esta parte de sector secundario, pero durante momentos en el año es agricultor. Efectivamente. Trabajado tanto sobre el tema de los artesanos, etcétera. No tenían una gran participación en la actividad económica de Antequera. Los artesanos, ahora lo vamos a verlo ahora. Hay ciertos sectores que sí y hay ciertos sectores que no. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad, una realidad también muy extendida en la mayoría de poblaciones mediterráneas. La mayor parte de la población se dedica al campo, se dedica a la actividad agropecuaria, pero son de las que menos capital movilizan, ¿de acuerdo? ¿Qué tenemos en el lado contrario? El comercio. El comercio agrupa a poca población activa, pero es la que moviliza la mayor parte del capital, ¿de acuerdo? Esto aquí se ve, pero quizás la ciudad de Málaga, la gráfica cambiaría y el capital movilizado por los comerciantes que están en Málaga es abrumador frente al capital movilizado por el sector agropecuario de la ciudad de Málaga. Pero sí que nos hace una idea de que hay, en realidad, aunque hablamos de una ciudad agrícola, hay una cierta diversidad económica en la ciudad de Antequera, como pueden observar. Claro. Incluso hay una cierta diversidad precisamente por esto que decíamos al principio, porque está ubicada en el centro geográfico de Andalucía y además, esto lo repetiré ahora cuando hablemos del comercio, funciona en parte como funciona a día de hoy, como una ciudad redistribuidora. Los productos llegan a Antequera y desde Antequera van hacia otras ciudades de Andalucía. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los productos que entran por Málaga, incluso el pescado, lo decía Francisco de la Jorquera en el texto inicial, el pescado va de Málaga a Antequera. Pero es que Sevilla es
monopolio de la carrera de India. En Sevilla está la Casa de la Contratación. De Sevilla también irá Antequera. Por tanto, es un centro de redistribución comercial con un gran protagonismo regional. Por tanto, por eso yo empezaba hablando de la importancia de la determinación de la geografía en la evolución histórica, que en el caso de Antequera es muy visible. Y decía esto de que se solapan las actividades y que no podemos en realidad hablar de sectores primarios, aunque yo mismo lo he utilizado para representarlo en la gráfica, porque, aunque esto no es Antequera ni mucho menos, pero sí que refleja muy bien cuál es la organización laboral de la época. La organización laboral de la mayoría social, de la mayoría de trabajadores. Y es que nosotros hablamos, para la Edad Moderna, de, casas explotación, casas taller, es decir, la familia es la unidad de producción. Esto hace que, aunque por ejemplo tengamos a un maestro artesano, máxima categoría gremial, esto no quita, como decía antes, que su mujer esté haciendo otro tipo de trabajo, que él en determinados momentos del año esté haciendo otro tipo de trabajo, que paralice el trabajo de su taller para dedicarse a la agricultura, sobre todo porque hay dos momentos en el año que le va a dar más dinero, le va a dar más ganancias que la artesanía, que es la siembra y la recogida. ¿De acuerdo? Estos dos momentos. La agricultura, obviamente, tiene una temporalidad muy marcada, unos meses muy marcados, y esto también será utilizado. Además, hay una palabra que aparece mucho en los padrones de Antequera, en los censos de Antequera, que yo trabajé, concretamente el de 1749, que es el de pegujalero. No sé si conocen este término, que sigue incluyéndose en el diccionario de la Real Academia. Pegujalero. El pegujalero es aquella persona que trabaja una porción de tierra y que esta porción de tierra no le va a llevar a más que a un consumo, a un autoconsumo, ¿de acuerdo?, de lo que se está produciendo. Entonces, en los propios censos, que recuerdo, tienen un interés impositivo, aparecerá, por ejemplo, zapatero y pegujalero. Es decir, también hay que grabar lo que está obteniendo en esa pequeña porción de tierra. No son trabajadores de grandes extensiones de tierra, pero sí intentan diversificar también las ganancias, o al menos aminorar los gastos, en este caso en comida, ¿de acuerdo? Por tanto, como aparece en pantalla, y lo utilizaba como ejemplo, aquí tenemos, seguramente a miembros de una misma familia, cada uno dedicándose a una actividad, ciertamente muy vinculada a el sector agropecuario, pero también entendemos e intuimos, porque este señor está colocando en una estantería, también al comercio, a la venta de estos quesos, ¿de acuerdo? Esta sería la realidad social, familiar y económica de la Edad Moderna. La actividad agropecuaria, empezamos a ver cada una de estos sectores, es decir, entramos de lleno en esa perspectiva económica, es la actividad principal, lo he dicho y lo he repetido. Sobre todo en el caso de Antequera, y esto es fundamental, en cereales y leguminosas. ¿Y por qué digo fundamental? Porque esto hemos de estudiarlo y hemos de comprenderlo en relación con una evolución distinta, que hace que Antequera tenga una importancia radical a partir del siglo XVII desde el punto de vista de la agricultura en toda la región, en toda la zona. ¿Y por qué? Porque durante el siglo XVII, y esto se acentúa todavía más en el siglo XVIII, hay una especialización agrícola. Y en el caso de Málaga, ciudad, se van a quitar todas las plantaciones de trigo, todas las plantaciones de cereal. Estamos hablando que es la base de la alimentación de la época. Se elimina todo. ¿Por qué? Porque todo se dedica a la vid. ¿Por qué? Es una producción agrícola que no va orientada al consumo de la población, va orientada al comercio. ¿Por qué? Porque también en el siglo XVII y siglo XVIII los comerciantes se dan cuenta que el vino es un producto muy bueno para comercializar. ¿Por qué? Porque
el vino de Málaga, además de ser muy cotizado, hay otra cosa. Se mete en toneles y esto se vende por peso. Y un tonel de vino pesa mucho. Y aparte de ser cotizado, pesa mucho. Por tanto, ganan mucho dinero con el vino. Ganan mucho dinero. Todos los campos de cultivo de Málaga, prácticamente todos, se van a dedicar a la vid. 17 y 18 se intensifica aún más. Esto ocurrirá en otras ciudades. En Burdeos, por ejemplo, ocurre algo muchísimo. Era uno de los vinos más cotizados. Los ingleses, Inglaterra, sí. Los rusos también. El Báltico, el vino de Málaga circula por el Báltico, por los mares del norte. Es un vino muy, muy cotizado y prácticamente hasta la xilosfera, hasta finales del siglo XIX. Pero claro, esto supone un problema. Y es que antes hablábamos de enfermedad, de carestía, claro, y de inflación, porque obviamente cuando no hay cultivo, el trigo sube de precio. Muchísimo. Puede subir hasta un 200% el precio de la fanega de trigo, ¿de acuerdo? Claro, esto genera una dependencia de otras ciudades. Antequera sí tiene trigo y Málaga no. Málaga tiene dos opciones. O compra trigo que viene por barcos, viene por mar, un trigo de malísima calidad, que viene húmedo, no nos sirve, o el trigo de Antequera. Por tanto, cuando estudiamos las epidemias del siglo XVII, por ejemplo, vemos que todas las poblaciones de alrededor le piden a Antequera que suministre de trigo. Y ahí empiezan unas guerras, porque claro, el Cabildo de Antequera dice que no saca trigo. A lo que se suma que las oligarquías locales de Antequera empiezan además a retener el trigo, para que suba más de precio y luego venderlo. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es fundamental y esta es una de las bases de la prosperidad económica de Antequera también del siglo XVII y que no va a tener en el XVIII. ¿Por qué? Porque durante gran parte del XVIII, aunque tenemos problemas, tenemos debacles poblacionales, tenemos problemas económicos, no van a llegar a los niveles del siglo XVII. ¿De acuerdo? Y además las poblaciones, y sobre todo Málaga, ya se ha consolidado como una ciudad rica y por tanto no tiene problema en comprar trigo, aunque luego lo venda caro, pero no tiene problema. En el siglo XVII sí, porque el puerto de Málaga todavía en el siglo XVII está comenzando, digamos, a poner las bases de lo que va a ser el salto ya en el siglo XVIII. Por tanto, esto es un elemento fundamental. Por otro lado, son terrenos en torno al terrazgo, terrenos preparados para el cultivo, pero también otro tipo de terrenos que hemos de tener en cuenta. Debemos de irnos a la base de la sociedad, cómo se está intentando vivir en este día a día, como digo, para algunos prósperos, pero para otros ciertamente incierto. Y aquí os quiero destacar los bienes comunales, también algo muy característico de las dinámicas de poder y económicas de la Edad Moderna en toda Europa. Los ayuntamientos, los cabildos municipales tienen propiedades que pueden ser casas o pueden ser tierras, pueden ser bosques, pueden ser montañas, que son comunales, de uso comunal. Esto quiere decir que para las familias más empobrecidas, estas familias pueden ir al bosque y suministrarse de espárragos, de setas, de madera. ¿Cuán cantidad de madera se consume al día en una ciudad de antiguo régimen? Si es el elemento de combustión. ¿De acuerdo? Por tanto, permiten estos bienes comunales, incluso también que haya familias que cultivan en estas zonas comunales y luego los recogen. Gratis. Completamente gratis. ¿Qué ocurre? Que en el siglo XVII, con todos estos procesos de crisis, los ayuntamientos empiezan a vender bienes comunales. Esto hace que la oligarquía de la ciudad, que es la que decreta que se venda esto y la que lo compra, se enriquezca más, se consolide más como oligarquía y por otro lado, las clases más empobrecidas tampoco ya no tengan ni siquiera estos bienes comunales para poder suministrarse. Por tanto, todavía se produce un empeoramiento de las condiciones de vida y de las condiciones económicas de la ciudad. Y esto pasará en Antequera, donde el ayuntamiento vende muchos bienes
comunales a lo largo del siglo XVII y todavía del siglo XVIII. Por tanto, se está consolidando también una oligarquía y una nobleza. Y esto conecta, obviamente, con lo que veremos la semana que viene y conecta con ese patrimonio que empieza a construirse en el siglo XVII y en el siglo XVIII, con la concesión de títulos nobiliarios que se compran. Esto ya lo veremos. Y por último, en actividad agrícola, plantear que las técnicas agrícolas son completamente insuficientes. A grandes rasgos, y no me equivoco, podríamos decir que las técnicas agrícolas que se están utilizando en la Edad Moderna son el arado romano. Arado romano. No hay una innovación técnica que verdaderamente suponga un cambio radical en la agricultura, más allá de la extensión del cultivo, más allá de que mejoramos el barbecho o encontramos algunas plantaciones que nos permiten tener el terreno siempre cultivado, porque nos regeneran la tierra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el nabo será un cultivo muy utilizado para regenerar la tierra y volver a plantar trigo. Por tanto, siempre tenemos la tierra produciendo. En la artesanía, fijaos, esto íbamos a hablar de los distintos trabajos de artesanía, pues aquí tienen, claramente, tenemos un sector textil y del cuero que es fundamental en Antequera. Y el resto de la actividad artesanal moviliza una población activa minoritaria. No supera, siquiera, quitando el cuero y el textil, el 1% de la población activa, cualesquiera que sean los oficios artesanales, ¿de acuerdo? Y sin embargo, tenemos a un sector textil y del cuero, repito, los curtidores, muy destacados. Y además, también ellos van a promocionar socialmente. Esto todavía en el siglo XIX lo vamos a tener. Antequera destacará en el siglo XIX por iniciar un proceso fabril de industrialización del textil. Por tanto, la industria textil de Antequera del siglo XIX viene de una tradición secular ya desde inicios de la modernidad. ¿El textil es Lana, sí. Aquí tienen, precisamente he quitado el textil para que porque aquí prácticamente no se ve, de ese pico del textil no nos permite ver los otros sectores, he quitado el textil y destaca mucho más el cuero. Ahora sí se ve que el cuero también es un sector mayoritario y sin embargo, fijaos el contraste que hay con los otros sectores de construcción, de alimentación, de madera, del metal. El del metal sería, por ejemplo, el que yo estudié, que yo lo estudié también para el caso de Antequera, en mi caso para los plateros, ¿vale? Para aquellos que están trabajando sobre plata, oro, diamantes. Y en el textil variado, ¿no? Porque se va introduciendo. Actualmente se va introduciendo. De hecho, el algodón no se está trabajando ampliamente hasta principios del 18. Antes la lana. Antes va a ser la lana. Otra de las características, y ahora les voy a hablar, obviamente voy a utilizar mi investigación y aquí tienen a un artesano, Félix de Galvez, que es un artesano de Antequera, nacido y fallecido en Antequera. ¿Cómo se articula el sector secundario? ¿Cómo se articula la artesanía en Antequera? Se articula siguiendo el sistema gremial, ¿de acuerdo? Pero ese sistema gremial donde tenemos aprendices, tenemos oficiales, tenemos maestros. Para llegar a maestro hay que hacer un examen, donde tenemos unas ordenanzas gremiales que nos dicen cómo deben de comportarse el oficio, que tienen el monopolio en la producción y en el comercio, ¿de acuerdo? Que tienen además una serie de instrumentos de vigilancia, los veedores, los examinadores, para ver que la calidad del producto sea buena. Y que tienen además unos contactos muy directos con los cabildos municipales. Esto sería teóricamente la definición de gremio, ¿de acuerdo? Esto es un planteamiento que yo hice en mi tesis doctoral, y es que el gremio podemos darle una definición teórica, como a tantas otras realidades históricas, pero el gremio no es una realidad inmutable. El gremio cambia. El gremio del siglo XVI no es el gremio del siglo XVIII.
Y es más, el gremio de Málaga, o de Sevilla, o de Barcelona, o de Valencia, no es el gremio de Lorca, de Álora o de Antequera, porque no puede serlo, porque no moviliza tanta población activa, porque las dinámicas de oferta y demanda son diferentes. Entonces, porque además hay que tener en cuenta una cosa, el gremio es una institución del Estado. El Estado da un decreto de creación de un gremio. Igual que lo da, lo quita. Y para darlo necesita un número mínimo de artesanos. Si tú no tienes un número mínimo, tú no te compones en gremio. ¿De quién dependes? Del gremio de una ciudad más cercana. ¿Qué ocurre? Que si yo tengo esta ciudad, por muy cercana que esté, ya está algo alejada. Las labores de vigilancia no son las mismas. Por tanto, lo que nosotros estudiamos para el caso de los plateros, que les traigo aquí, es, sí, la existencia de un modelo gremial, pero un modelo flexible. Y les traigo un ejemplo de Antequera, con documentación de Antequera. Tienen en la pantalla la portada de... Tienen a un San Eloy. Es decir, la portada de unas ordenanzas de platería. San Eloy es el santo patrón de los plateros en toda la monarquía hispánica y en toda Europa, ¿vale? San Eloy o San Elogio, tiene estas dos denominaciones. Unas ordenanzas que decían que uno tenía que estar 6 años aprendiendo como platero. Luego saltaba como oficial. Estaría unos 6 años, porque el tiempo de oficial no tiene unos límites precisos. Después hacía un examen y saltaba a ser maestro. ¿Qué nos encontramos nosotros en Antequera? Pues en 1753, el marqués de la Ensenada, secretario de Marina de Fernando VI, manda, obviamente, viendo y teniendo en mente una reforma de la Armada hispánica, manda realizar una averiguación catastral. Quiere catastrar Castilla para hacer más eficiente la recaudación de impuestos. ¿De acuerdo? De ahí sale el famosísimo catastro del Marqués de la Ensenada, que no sé si les sonará, pero estamos hablando del catastro de mayor calidad de toda Europa en toda la Edad Moderna. Una inversión de dinero y de recursos humanos tremendo para catastrar pueblo a pueblo, cada cabeza de ganado, cada árbol, cada plantación. Todo se va a catastrar en toda Castilla. ¿Con qué objetivo? Con implantar lo que él denomina la única contribución, es decir, a ver si nos suena, una recaudación anual sobre las ganancias por el trabajo y nuestras propiedades, ¿de acuerdo? Entonces, se hace todo esto, se invierten millones y millones de reales, lo que es movilizar a burócratas para que catastren casa a casa. Del catastro de Ensenada sí tenemos vecindarios, porque sí que desarrollan las casas. Sí tenemos el número de habitantes de cada una de las casas. Y es uno de los documentos que nos permite, por ejemplo, sacar estos coeficientes. Pues bien, en el catastro de Antequera, que se conserva en el histórico municipal de Antequera, nos aparecen 11 maestros plateros. Todos son maestros. No hay ni un oficial. Todos son maestros. En ese momento dependen del gremio del Colegio Congregación, que ya se llama de Plateros de Málaga, aunque sea del Reino de Sevilla. Las conexiones con Málaga siempre van a estar, está muy cerca. Está en torno a 7 leguas. Y resulta, esto es 1753, y entre los 11 plateros aparece don Félix de Gálvez y Sánchez, maestro platero. Su padre es Alonso Gálvez, también maestro platero, y él tiene ya unos 20 años, su padre lo ha emancipado, él es soltero, lo ha emancipado, y prácticamente lleva el taller, lleva el negocio de su padre, como maestro. Resulta que 20 años después, Carlos III manda que se hagan unas ordenanzas de platería para toda la monarquía. No una de Antequera, una de Granada, una de Málaga, una para toda la monarquía. Y ahí da la casualidad, esto se pone en efecto en el año 1777 y justamente en los primeros meses de 1777 yo, Francisco Hidalgo, fui al archivo, un día abro un legajo de 1777 y empiezo a ver un examen de platero.
otro examen de platero, otro examen de platero. Claro, esto es algo que no es nada usual. Hasta 8 exámenes de platería en días. Claro, ¿a quién me encuentro? A esos maestros del año 53. Es decir, estaban operando como maestros y ahí nadie había hecho el examen. Porque nadie lo había vigilado. Porque el examinador y el veedor de Málaga no había ido a Antequera a examinar a estos artesanos. Por tanto, el modelo es flexible. El modelo gremial existe, pero existe con unas dinámicas completamente diferentes. Y esto hemos de estudiarlo y nos permite estudiarlo en casos como el de Antequera. Por último, desde el punto de vista comercial, destacar, bueno, lo que ya venimos hablando. Hay que decir, además, que Antequera tiene ventajas fiscales. Y es que está exenta de alcabala, exenta de esos impuestos sobre los productos con los que se comercializa. Precisamente por lo que decíamos, es un puerto, es un territorio que sirve como centro redistribuidor. Esto es muy similar, me voy a ir muy lejos, a lo que el intendente general de Hacienda de Puerto Rico, a principios del siglo XIX, plantea una reforma económica para Puerto Rico, y es convertirla en un almacén para el comercio con el Caribe. Claro, es decir, no, porque si lo ponemos como un almacén, no se pagan impuestos y esto se reactiva económicamente. Pues Antequera servía más o menos como este centro redistribuidor y por tanto estaba exento de alcabala. Esto nos permite también entender que sea un enclave, al menos en el siglo XVI y siglo XVII, fundamental desde el punto de vista comercial. Es cierto que ya en el XVIII va en declive, que la potencia de Antequera en el XVIII es menor que la que ha tenido en los 2 siglos anteriores. Tenemos muchos textos, por ejemplo este de Francisco de Tejada. Una ciudad tan populosa que competía con las mayores de Andalucía, aventajándose a muchas todavía crecían con barrios enteros las casas y los ciudadanos, que concurrían llamados del gran comercio que, fomentado de grandes privilegios de los reyes de España, florecía en Antequera, como en un imperio, así de mercaderías extranjeras del oriente y del norte que por Málaga se introducían y transportaban a Antequera desde los navíos, como de las que en ella se labraban, paños, lienzos y muchas y varias de las de seda. Y unas y otras se recogían en esta ciudad como un almacén común y se distribuían por las provincias vecinas y tan ricos que puedo asegurar que en aquellos tiempos solo Sevilla era más rica y poderosa que Antequera. Esto es un extracto, un fragmento del siglo XVII. Y efectivamente, como decía, en el siglo XVIII decae un poco, pero sigue siendo un centro redistribuidor, sigue siendo un centro importante desde el punto de vista comercial. Y aquí le destaco precisamente una de las imágenes que fueron utilizadas para ilustrar estas sesiones del taller, que es precisamente, y la elegí con toda la intención, porque refleja ese plano de construcción de caminos, ¿vale? Es un plano realizado para la construcción de caminos que parten desde Antequera. Y efectivamente, a finales del siglo XVIII vamos a tener una mejora sustancial del camino real que conecta Málaga con Granada y también Málaga con Granada. Se reducía, con este nuevo camino, se reducía la distancia y por tanto el coste de llevar una mercancía de un lado a otra. En la Edad Moderna, como pueden imaginar, el traslado de mercancía terrestre era muy cara, porque además los caminos seguros no eran. Por tanto, reducía la distancia y mejoraba el equipamiento. Es decir, había postas, había tabernas que estaban a lo largo de todo el camino para ofrecer mayor seguridad. Se construyen, les pongo simplemente 2 datos, 16 puentes entre Málaga y Antequera y 26 alcantarillas a lo largo de todo el camino. Y les traigo además
un fragmento que escribió el barón de Bourgogne en el siglo XVIII y dice: y de allí a Málaga, de Antequera a Málaga, vamos por una bien construida carretera que serpentea durante 7 leguas entre cerros cubiertos de viña. Es decir, en realidad aquí lo que nos está hablando es esa entrada a esos campos de Málaga ya cubiertos completamente de viña y de esa agricultura tan típica malagueña frente a la que comentábamos antes en Antequera. Y ya para terminar, porque aunque voy a empezar tarde, me voy, o no sé si voy bien de tiempo, me queda un... ya estoy terminando. Sí, no quería dejar pasar, obviamente, a hablar de la sociedad, aunque vamos a recuperarla y vamos a hablar de ella en la sesión siguiente, planteando esta incógnita: ¿una sociedad estamental o una sociedad de clase? Si seguimos la teoría clásica, tradicional de la edad moderna, la sociedad feudal es una sociedad estamental, donde la desigualdad no es económica, es una desigualdad jurídica. Pero decíamos al principio de la sesión que la edad moderna, los siglos XVI, XVII y XVIII, es una etapa de transición entre dos modelos, es un periodo híbrido, y desde este carácter híbrido debemos también de estudiar a la sociedad. Si la sociedad es estamental, si a mí me marca mi posición, mi jerarquía en el nacimiento, la sangre, esto invalidaría todo proceso de movilidad social. Y sin embargo hay mucha movilidad social en la edad moderna. Hay gente que compra títulos nobiliarios y que pasa del estamento no privilegiado al privilegiado. ¿Con qué poder? Sí, es cierto, cambia de estatus y ahora tiene un estamento diferente, pero lo ha conseguido con dinero. Y eso, obviamente, nos habla de este contexto híbrido. Hay una desigualdad jurídica, estamental, pero también una desigualdad de clase económica. ¿De acuerdo? Dicho esto, lo que vamos a tener en Antequera, obviamente nuestra pirámide social cambia si hablamos del Estado o hablamos de una localidad como en Antequera, va a ser primero esas oligarquías locales. Unas oligarquías locales que a inicios de la Edad Moderna no van a ser hereditarias. Uno obtiene un cargo en el ayuntamiento por elección y después, al año o a los 2 años, según el cargo, era sustituido por otra persona. ¿Qué ocurre? De nuevo, lo mismo que en otras ciudades de Castilla y de toda la monarquía hispánica y de toda Europa en realidad, porque ocurrirá también en toda Francia. El siglo XVII, volvemos al siglo XVII, como un momento de crisis, es un siglo de guerras. Y un siglo de guerra, todos fueron, pero hay una gran guerra como en la Guerra de los 30 años, donde se necesita una gran inversión de dinero. La hacienda del Estado, la hacienda de la corona, está vacía. Por tanto, necesitan vender oficios para recaudar dinero. Y es en este momento donde las regidurías perpetuas, los alcaldes mayores, los alcaldes menores, son oficios que antes eran electivos y que pasan a ser sujetos a compraventa. Y además a compraventa por juro de heredad, es decir, a perpetuidad. Un patrimonio más, igual que tengo una casa, tengo un oficio, el oficio de regidor. Esto hace que a partir del siglo XVII las mismas familias se perpetúen en los cargos de la administración local y se vayan configurando estas oligarquías, esta élite, que muchas de ellas venían, la mayoría, de ser artesanos, de ser comerciantes, pero que ahora empieza a abrirse una brecha social entre ellos y todos los demás, porque no tenemos una población todavía a finales del siglo XVI como la de Antequera muy diversificada socialmente hablando o estamentalmente hablando, porque la gran nobleza que tiene propiedades en Antequera no vive en Antequera. La gran nobleza que tiene propiedades en Antequera intenta vivir siempre cerca de unos poderes más grandes. Es a partir del 17, de esta crisis, de esta compra de oficios y posteriormente de títulos nobiliarios. La compra de un oficio es el paso previo para dar el salto a un título nobiliario. Esa nobleza que vive en Antequera vendrá después. Vendrá en la segunda mitad del siglo XVII, vendrá en el siglo XVIII. De ahí que los palacios que vamos a poder ver sean de esta cronología. Porque es una nobleza que sí vive en Antequera y que ha de entenderse con estos procesos también sociales. La nobleza de sangre, hidalgos, ¿vale? Unos hidalgos que son nobles de sangre, pero que pueden no tener ni un real,
¿de acuerdo? Por tanto, es gente que, digamos, utilizando un concepto que utilizamos también en las vestimentas, construye una apariencia de lo noble. Y en la Edad Moderna la apariencia dice mucho. Y yo puedo ser tenido por noble sin tener un papel que lo diga. Pero si la comunidad me acepta como noble, el cabildo no tendrá problemas de meterme en los padrones de noble y automáticamente estoy exento de pagar impuestos. Automáticamente. Por tanto, yo construyo un discurso, construyo una apariencia a través del vestido, a través de la moda. Grupos burgueses, y lo pongo entre signos de interrogación, porque la palabra burguesía en la Edad Moderna todavía no existe como tal, no se autodenominan como tal, y además es un grupo muy diverso. Comerciantes, grandes artesanos, ¿de acuerdo? Que tienen, por ejemplo, Félix de Gálvez, yo sin ningún tipo de duda lo ubicaría dentro de esa pequeña burguesía de la ciudad de Antequera de finales del siglo XVIII. Clases populares, por supuesto, trabajadores y finalmente minorías y marginados. Entre los distintos procesos, aquí obviamente ya no hay tiempo, no nos podemos detener, pero tenemos una estructura social que va cambiando a lo largo de la Edad Moderna en Antequera. Obviamente, inicio del siglo XVI, la estructura social de la ciudad cambia, porque deja de ser una ciudad defensiva. Por tanto, esto hace que las élites se puedan consolidar también en esta ciudad y antes no, porque como ciudad de frontera, la élite no se iba a ubicar aquí. En mediados del siglo XVII lo que vamos a tener es un descenso muy acentuado de esclavos y de moriscos, de estas minorías o marginados sociales. Ahora explicaremos por qué. En el XVII, lo que decía, el proceso de oligarquización, y en el siglo XVIII ya el proceso de proletarización y también de ascenso social, ¿de acuerdo? Que hemos venido diciendo antes. Me centro en el caso morisco, muy importante. Si decíamos que desde el punto de vista del comercio, del intercambio de productos, es un centro redistribuidor, Antequera también lo será cuando haya problemas de población. Es un centro redistribuidor también de población. Y cuando precisamente estalle la rebelión de las Alpujarras y se decrete la expulsión, primero justo después de la rebelión de las Alpujarras y después durante el reinado de Felipe III a principios del siglo XVII, esa que denominamos expulsión definitiva, además de que en Antequera hay mucha población morisca, ahí tienen los datos, ¿vale? Tenemos a más de 800 moriscos en el censo de 1573. Aparte de esto, Antequera será un punto de encuentro de esa población morisca que se está movilizando y organizando para ser expulsada por los puertos de la monarquía. Dime. Bueno, se me mira porque yo no soy española, aunque me parezca, de que hubiera esclavos en el siglo XVII en España. Y en el XVIII. ¿De dónde es? Los esclavos, bueno, esto es algo en lo que podríamos profundizar mucho. Los esclavos, la procedencia de los esclavos va cambiando a lo largo de los siglos. Un ejemplo, además de Antequera, nos viene perfecto. El esclavo de Velázquez es un esclavo que nace en Antequera, es un esclavo antequerano. De esclavos tenemos de muchas procedencias, armenios, muchísimos, que vienen de esos territorios que en ese momento están ocupados por el Imperio Otomano. Son cautivos, es decir, el corsarismo, la piratería en el Mediterráneo lleva a que se cojan presos y se esclavicen. Entonces, la mayoría de esclavos que vamos a tener en Andalucía en realidad son esclavos blancos, la mayoría de ellos. De Chipre vienen muchos. Y a partir del 17 son esclavos ya que también, algo menos, y a partir del 17 subsaharianos. Ahí sí. Subsaharianos. A partir del siglo XVII y siglo XVIII. ¿De acuerdo? Pero ¿qué ocurre? Que hay una debacle de esclavos. ¿Por qué? Es decir, en el siglo XVIII hay esclavos, pero habrá menos. ¿Por qué? Porque no salen rentables. Sale mejor pagar una criada que comprar un esclavo. ¿Dónde se llevan los esclavos? A las plantaciones del Caribe. Pero ahí sí salen rentables, pero todavía sigue habiendo esclavos. En la Málaga del siglo XVIII hay esclavos. Es verdad que es algo muy minoritario, pero sigue habiéndolo. Sigue habiéndolo. Y a principios del siglo XIX sigue habiéndolo. Aunque no es una cosa, digamos, ya ampliamente extendida. Ya os digo
simplemente por una cuestión económica. No sale rentable. Es mucho mejor pagar a una criada, a un mozo, que a un esclavo que hay que mantener, ¿vale? Pues os quería sacar los moriscos, por ejemplo, después de la rebelión de las Alpujarras, se esclavizan. Y es un caso único, porque se están esclavizando. De hecho, el papado se pone en contra de Felipe II, porque se están esclavizando a cristianos. Y esto no estaba permitido. Felipe II esclaviza a cristianos y el papa se pone en contra. ¿De acuerdo? Por tanto, toda esta población morisca después de la guerra de la Alpujarra sí que será mano de obra esclava. Y aquí, bueno, aquí lo tienen en pantalla. Estos moriscos en un amplio porcentaje son esclavos también. Deseos de distinción, aquí tenemos muy rápidamente una de las familias que yo estudié, esta de los Gálvez. Su tío, precisamente, de Félix de Gálvez, fue médico. Fijaos, su hijo lo casa con la hija de un escribano, un actual notario. Esto le permite entrar en el cabildo municipal, a relacionarse con gente de la oligarquía, aunque ellos no lo sean. Finalmente consigue, siendo escribano público, notario, comprar una regiduría perpetua. Y finalmente, en el siglo XIX, llegan a ser o a enlazar con los condes de la Camorra. ¿Bernardo Gálvez está aquí? No, estos son otros Gálvez. Estos no son los Gálvez de Macharabiaya. Son otros. Por tanto, para que veáis también cómo desde el principio del siglo XVIII tenemos unos procesos de movilidad social claros en la ciudad de Antequera. Porque además, y esto es fundamental también, estudiar las sociedades en otros ámbitos, no solo las grandes ciudades. Al haber una población menor, con unas características donde no tenemos instituciones de poder, digamos que las relaciones entre distintos grupos sociales son más fluidas y esto permite que haya una mayor interrelación, incluso familiar. Por tanto, atender a estos procesos de movilidad social nos llevan a una realidad muy típica de este tipo de ciudades que no vamos a tener en otras, como digo, como donde se establezca una corte, por ejemplo. Aquí tienen, y ya sí que les prometo que estoy terminando, estos procesos que hemos hablado antes, ¿de acuerdo? A finales del siglo XVI, el número de hidalgos, le quito la pantallita, es de 90 solo, es decir, representa un 2,2%, pero es un dato que irá subiendo. Y esto es tan fácil como comprender las necesidades hacendísticas de la monarquía. Cuanto más necesidades hacendísticas, más nobles hay, porque venden títulos. Y esto refleja también un cambio de la concepción de la nobleza moderna. La nobleza medieval es una nobleza que tiene poder jurisdiccional, que tiene unos territorios, que tiene poder jurídico sobre estos territorios. La nobleza moderna es una nobleza que no tiene poder jurisdiccional, que solo tiene el título. Porque quiere aparentar, porque son nuevos nobles. No vienen de una nobleza del proceso de conquista como venían los otros, donde vamos ampliando terreno y se lo damos a estos nobles que me lo van a defender. Es un proceso completamente diferente, es una nobleza de título, exclusivamente de título. Y bueno, las diferencias que antes le comentaba. En definitiva, esta nobleza, y así ya termino, es una nobleza que comenzará a... Dime. Fernández de Córdoba era ese de la gran nobleza, pero por eso lo pongo como ejemplo de nobleza asentista, es decir, él no está allí. Él tiene propiedades allí, pero no está. Era el ejemplo de lo que decía antes, que tenemos dos tipos de nobles. Estos nobles, claro, de gran abolengo, pero que ellos no van a estar en Antequera. Entonces no construyen palacios, tienen propiedades de las cuales, pero tienen propiedades de tierra. Pero los palacios que vamos a ver, que vamos a poder estudiar dentro de estas ciudades barrocas la semana siguiente, son de los nuevos nobles. De estos nuevos nobles a partir del 17 y del 18. Es decir, efectivamente. Por tanto, ese patrimonio, sí, era caro comprar un título y además el título había que pagar la annata, que es un impuesto, cada vez que ese título lo cogía el heredero. Por tanto, hay muchos títulos que van cambiando de manos, porque muchas veces o no hay heredero, o cuando fallece el sucesor no puede pagar. Por tanto, lo compra otro. ¿De acuerdo? Es un negocio que hace
Efectivamente, una fuente de recaudación y con esto todo, ¿eh? Los cargos, por ejemplo, en Málaga, pasa también en Vélez, está el privilegio que se denominaba en la época de palanca, alta y baja. Y es simplemente el privilegio de cargar impositivamente, fijaos en Málaga lo que esto puede ocasionar, ganar una ganancia por cada producto que entra o sale del puerto de Málaga. Esto Felipe IV lo vende a manos privadas en el siglo XVII, a un señor por 5.000 ducados. Por 5.000 ducados. Todavía Málaga, el puerto no era lo que llegó a ser. Esto luego lo van a comprar y el precio se multiplica ya en el 18, porque una familia tiene el privilegio de obtener la ganancia de todo lo que entra y sale, y esto está en manos privadas, es decir, se vende todo lo que se pueda vender, porque hay un momento de necesidad, porque Felipe IV está metido en una guerra contra Francia, se le ha revuelto Portugal, se le ha revuelto Cataluña, se le ha revuelto Nápoles, se le ha revuelto Sicilia y por tanto necesita movilizar a tropa y necesita recursos. Y solo lo podemos entender en ese contexto, esa venta. Y esto, como digo, ya a partir de ahí se va a utilizar en lo sucesivo. Si utilizamos esto, de hecho, fijaos, en el siglo XVII, como se venden tantos títulos, llega a haber tanto noble que la monarquía hispánica necesita crearse la grandeza de España. Porque necesita hacer unas diferencias entre unos nobles y otros. Y es en ese mismo contexto cuando se crea la grandeza de España. Y ojo, la grandeza de España que tenemos de primera clase, de segunda clase, por tanto también hay unas diferencias. ¿Por qué? Porque el grupo social de la nobleza está creciendo tanto y tan rápido que, claro, la nobleza, esos Fernández de Córdoba, es decir, esos Osuna, están diciendo, si tú rompes con la élite, con que la élite sea una minoría, estás rompiendo uno de sus elementos consustanciales. Efectivamente. Por tanto, bueno, quería terminar simplemente con estas imágenes que son características obviamente de lo que vamos a ver en la siguiente sesión, dos palacios de la época del finales del 17, principios del 18, y en el centro esa colegiata de San Sebastián, que no es la colegiata de Santa María, veremos porque hay un proceso de traslado a la colegiata de San Sebastián, porque también esa configuración de la ciudad barroca que podemos estudiar está íntimamente relacionada, como decía al principio, con Trento. En la segunda mitad del siglo XVI, después de este concilio ecuménico, cambia todo. Y precisamente los conventos que empiezan a florecer en Antequera son hijos del contexto tridentino de la segunda mitad del XVII, al igual que la arquitectura civil, estos palacios son hijas de la crisis también del siglo XVII. Y con esto termino. Muchas gracias.